Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, quería compartir con ustedes un rato entretenido, un rato de compartir algo de información, conocimiento. Quien les habla es Padma Lochan. Eh, Mi nombre, no se asusten, es un nombre de origen hindú, debido a que yo practico la filosofía hinduista, más exactamente el Bhakti Yoga. Hace ya van a ser 30 años siguiendo esta bonita disciplina, donde sigo una alimentación vegetariana y en fin, una disciplina muy agradable. Bueno, estoy mirando ahí para afuera porque afuera de la puerta hay un pavo real. Eh, Nosotros vivimos aquí para el, para el campo y es bonito el contacto con la naturaleza. Bueno, en el día de hoy me quiero enfocar en algunos temas. Bueno, yo, a ver, quería contarles un poco. Yo nací en un hogar católico, como muchos de ustedes. Empecé a tener muchas preguntas, yo asistía a un colegio católico y muy interesante, muy bonito, pero aún así faltaban algunas cosas. Después empecé a leer la Biblia con grupos de amigos protestantes, muy increíble también. Pero mi llamado en esta vida fue por el lado de Oriente. No quiero decir con eso que las otras escuelas no sean válidas. Todas las escuelas son válidas, todas nos entregan una información muy importante, muy valiosa. Pero a mí me llegó mi momento a través del hinduismo. eh, Fueron respuestas bastante concretas. Darme cuenta, por ejemplo, que los hinduistas seguían textos que son llamados los Vedas y que son textos que incluyen matemática, astronomía, filosofía. Nunca había yo conocido una ciencia espiritual que abarcara todas estas temáticas. ¿Qué tiene que ver la matemática con la espiritualidad? Y para ellos sí tiene que ver mucho. Entonces, justamente algunos amigos me preguntaban, me decían, Palma, por favor, ¿podría usted hablar acerca de los Vedas? Y bueno, eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Y también quiero hablar cómo estas culturas antiguas, no es que eran culturas que alguien se sentó a escribir en base a lo que le decía su mente o a locuras, sino que muchos de estos eventos que se narran, existe una evidencia hoy en día, vestigios de que todo eso sucedió. Eso les voy a contar un poquito. Bueno, la palabra Veda, y ya lo he mencionado otras veces, significa conocimiento. Y es un conocimiento que lo abarca todo en diferentes ciencias. Eh, Muchos años atrás yo empecé a buscar acerca de la forma del universo y cómo lo veían las culturas ancestrales. Yo, por ejemplo, hace muchos años atrás me encontraba ahí en la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá y me daba cuenta, en ese tiempo no había internet, todo se buscaba por unas fichas y ahí le mandaban a uno los libros. Entonces me di cuenta que todos los mayas, los incas, los nórdicos hablaban que el universo estaba en tres niveles, algo así como esto. Todo el universo estaba contenido en un gran huevo y había una parte superior, media, que era donde estaban los seres humanos, y una parte inferior. Así que, bueno, todo eso me causó mucha curiosidad. ¿Por qué hablarían de eso? ¿No? ¿Por qué concebían ellos el universo de esa manera? Cuando me encontré o me reencontré en esta vida con los Vedas, pues me di cuenta que habían varios textos que describían el universo de esa manera. Uno de esos textos les quiero presentar en el día de hoy, en una edición bastante bonita, es el Bhagavatam. El Bhagavatam es un texto que pertenece
a un cuerpo literario que se llaman los Puranas. La palabra Purana significa historias. Son 18 Puranas. Este hace parte de uno de esos 18 Puranas. Pero lo interesante de este canto son 12 cantos. Cantos porque todo se hablaba de manera muy artística, como cantada en ese tiempo. No es como el idioma, digamos, grosero de hoy en día, donde carece de arte nuestra comunicación. A todo esto se menciona que todas las culturas ancestrales no utilizaban palabras grotescas ni despreciativas en su lenguaje, no existía eso. Este libro, por ejemplo, el quinto canto del Bhagavatam, nos menciona cómo es el universo, ¿no? Cómo es el lugar donde vivimos, porque uno aparece en este mundo y no sabemos dónde estábamos antes de nacer, qué es lo que sucede después de la muerte, quiénes somos, cuál es nuestra relación con el cosmos. La ciencia oficial, ¿qué es lo que te dice? Que estamos en una tierra que está dando vueltas, giramos alrededor del sol. Y resulta que los Vedas nos dicen algo completamente al contrario. Esta cultura que dio origen a la matemática, a muchos datos de astronomía que incluso Carl Sagan tuvo que reconocer que los Vedas eran lo que más se asemejaba a muchas cosas que se iban descubriendo en la ciencia. Una cultura tan especial nos dice que en realidad la Tierra está quieta, que está en un plano horizontal, que es una Tierra plana y que el Sol es el que da vuelta alrededor de la Tierra. De hecho, hay un capítulo de este maravilloso libro que se llama el Bhagavatam. El capítulo 21 del Bhagavatam dice los movimientos del Sol. Los movimientos del Sol. O sea que el Sol está en movimiento, pero la ciencia nos dice que el Sol está quieto. La ciencia nos dice que el Sol está quieto y que son los planetas los que dan la vuelta alrededor. Bueno, mismo Einstein, él tenía una opinión diferente. Él decía que él no metía las manos al fuego por el heliocentrismo. O sea, heliocentrismo, helios en el fuego y el fuego en el centro, o sea, el Sol en el centro. Él decía que todo era desde el punto de vista como se analizaban las cosas. Entonces, si usted toma como referencia el Sol, y usted se sitúa en la Tierra, usted ve que la Tierra es la que se mueve. Pero si usted toma como elemento el lugar donde habita y usted mira para afuera, el Sol es el que se está moviendo. O sea, es el punto de referencia que tú tengas. Si pone fijo el Sol, la Tierra se mueve. Si pone fija la Tierra, el Sol es el que se mueve. Todo es de acuerdo como usted está observando las cosas. Esas son palabras de Albert Einstein, un gran físico matemático. Bueno, si yo les empiezo a hablar de cómo es el universo, según los Vedas, pues ustedes me van a decir, pero ¿qué tienen que ver libros de hace 5000 años? Esto de pronto leyendas, fábulas. Pero en el día de hoy les voy a contar algo bien interesante. Antes de empezar a hablar, por ejemplo, el Bhagavatam habla de que la Tierra es plana, que hay un eje en el universo que se llama el Monte Meru, que hay 7 anillos. Antes de hablar de todo esto, porque la gente desestima todo esto, hay muchas historias bonitas en los Vedas. Por ejemplo, está la historia, y esto lo voy a relacionar con evidencia que existe hoy en día. Por ejemplo, está la historia muy hermosa de el señor Rama, que es una de las encarnaciones principales dentro del hinduismo, dentro de los 10 avatares principales de Vishnu. Está el señor Rama, Ramachandra, y su esposa Sita. Y acá a un lado vemos a Hanuman. Yo les muestro esta imagen para que la conozcan. Resulta que hace miles de años, Rama teniendo su esposa Sita, pero ella fue raptada por un demonio, un
Rakshasa, como se llama en sánscrito, y ella fue raptada, secuestrada, llevada a una isla que hoy en día se llama Ceilán, ¿no? Sri Lanka, y ella fue raptada y llevada para allá. Entonces el señor Rama, él indagó, se enteró de que ella estaba allí en ese lugar, y gracias a la ayuda de este simpático amigo que se llama Hanuman. Hanuman es un personaje muy alegre, muy especial, pues es el origen de todos los superhéroes que los niños hoy en día siguen. Porque hoy en día los niños juegan con Batman, el Hombre Araña, con todo esto. Y fíjense ustedes que este personaje de hace más de 5.000 años, muchísimos más miles de años, él tenía la capacidad de hacerse muy grande, tenía una serie de bendiciones que le habían dado los sabios, se podía hacer gigante, se podía hacer muy chiquitito también, podía volar, tenía una gran fuerza. Y en la India, cuando me tocó ir a India, yo veía a los niños jugar, no con los típicos juguetes que aquí nos venden de plástico, de Batman y todo eso, el Hombre Araña, Superman, la Mujer Maravilla, sino que allá todos los niños juegan con monitos de Hanuman y juegan con Hanuman. Y me parece muy hermoso porque son superhéroes que a los niños le entregan una ética, un mensaje, una enseñanza, porque Hanuman justamente ayuda a este rey de la antigüedad a rescatar a su esposa Sita. Entonces, resulta que como la isla de Sri Lanka, porque ustedes ven la India es así como un triángulo hacia abajo, y al frente de esa esquina se encuentra esta isla. Entonces tenían que cruzar del extremo de abajo de la India, creo que se llama Cabo Comorín, a Sri Lanka. Entonces tenía que existir un puente entre esos dos puntos para que pudieran llegar a esa isla. Entonces Hanuman le dijo a Rama que tenían que construir un puente, tenían que hacer un puente. Entonces, pero un puente, ¿cómo si era el océano? Entonces resulta que un sabio les dijo, si escriben el nombre de Rama debajo de cada una de esas piedras, las piedras van a flotar. Así se hizo un puente entre el extremo sur de India y Sri Lanka. Cuando lo construyeron, pudieron cruzar y ahí lucharon con Ravana, pudieron rescatar a Sita. Bueno, es una historia muy bonita que ustedes la pueden leer en el libro famoso, la epopeya del Ramayana. Pero hasta ahí todo el mundo puede pensar, bueno, esto es solamente una leyenda, es mitología, fábulas de la India. Pero resulta que hay imágenes que hoy en día le llaman de satélites, ¿no? En realidad, si usted se pone a investigar, no existen los satélites. Si usted busca ahí en YouTube, busca caída de satélites, pues se van a dar cuenta que son solamente globos que han caído y con material tecnológico, meteorológico, etcétera, antenas repetidoras, todo caen y lo han encontrado en diferentes partes de la Tierra. Y entonces no existen los satélites, son solamente globos con tecnología, y se caen y no están en la estratosfera, sino aquí a cierta distancia. Entonces esos aparatos han podido tomar fotos desde allí, desde gran altura, algunos también desde aviones a gran altura, y se dan cuenta que entre el sur de India y esa isla, que se llama hoy en día Ceilán, hay un rastro de un puente que está unido debajo del mar. Y allí se han metido buzos y han encontrado este puente. Entonces, esa historia existió. Existió la historia de Rama, Sita y Hanuman. Esa historia es real. Incluso en la isla de Sri Lanka se encuentra hasta el día de hoy el gran castillo del demonio Ravana. Entonces está la evidencia. Y también pueden mirar ahí por YouTube, hay lugares en el sur de la India y al frente del océano donde tienen unos grandes acuarios
donde se conservan todavía estas piedras flotantes, ¿sabes? Flotan en el agua, increíble, o sea, es real, o sea, hay mucha evidencia de eso. Asimismo, como hay evidencias bíblicas, ¿no? En muchos de los lugares donde estuvo Jesús existieron y todo esto, asimismo también existe evidencia de esto, de las historias del señor Rama, y de Krishna, y de Buda, que también es un avatar de Vishnu. Eso yo les quería comentar a modo que ustedes entiendan que no, que estas historias antiguas no son mentiras. Entonces, como no son mentiras, como todo esto es ser una realidad, usted lo puede investigar, entonces aquí paso a contarles cómo es que estos antiguos textos que describieron la historia de Rama también nos cuentan cómo es el universo. Entonces, ahí nos cuentan que el universo está contenido dentro de este gran huevo. Nos narran, por ejemplo, que en el centro de todo hay una columna electromagnética que se llama el Monte Meru, alrededor del cual giran todos los planetas de este a oeste, en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, este dibujo yo lo hice hace años, después hice dibujos mucho mejores, pero nos habla de que todo gira en el sentido de las agujas del reloj, y es por eso que nosotros vemos salir el sol de este a oeste todos los días. Nos habla de que la tierra donde vivimos está acá al centro de estos anillos, y nos habla que hay otras regiones hacia abajo. Muy interesante, miren acá, no sé si alcanza a captar la cámara ahí. Entonces vemos aquí al Monte Meru, esa columna electromagnética, y todos estos anillos alrededor. Nosotros estamos acá en el primer anillo, ahí está la Tierra. Por aquí yo tengo esta carpeta. Aquí se ve lo que en los Vedas o en el Bhagavatam se conoce como Jambudvip, la isla de Jambu, que en el centro tiene esta columna electromagnética que se llama el Monte Meru, que está hecho de un material como es el oro. El oro es el mejor conductor de electricidad que existe. Y todo gira alrededor de esto en el espacio. Y acá está en su base esta isla llamada Jambudvip, que vendría a corresponder con lo que es el Polo Norte. Y aquí está el océano de agua salada, que es donde están nuestros continentes. Después ahí habría en el siguiente anillo, ¿qué es lo que nos contiene? Estarían aquí les voy a mostrar, un círculo de hielo, que vendría a ser la Antártida. Bueno, alguien se puede preguntar, pero ¿cómo los textos antiguos describen así a la Tierra? Si la Tierra es un globo y acá lo describen en los Vedas sobre una horizontal, sobre un plano. Por eso que hoy en día también hay mucha gente los famosos terraplanistas que hablan de una Tierra plana. Hay ingenieros, hay científicos que ya apoyan este concepto terraplanista. Hacen mediciones y todo esto, hacen simposios. Pero la gente lo sigue catalogando de loco. Pero resulta que todas estas culturas hablan de esta forma de escribir. Ahí están los continentes, ahí está el Monte Meru. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se hacen los viajes en una tierra plana? Muy sencillo, a través de la circunnavegación. Se puede pasar aquí de América a África, de ahí a Europa y dar la vuelta al mundo, pero así, sobre esto. Acá en el centro hay un lugar electromagnético, por eso que todas las brújulas apuntan hacia el norte, que en realidad sería el centro, ¿no? Sé que es difícil sacarse de la mente la estructura que nos han impuesto de una Tierra globo, pero también puede ser de esta manera. Cuando uno le dice a la gente,
Usted sabe la Tierra es redonda, o le han dicho que la Tierra es redonda, porque uno lo lee de un libro, a uno le muestran en la televisión, pero ¿quién de ustedes ha ido a un lugar donde vea la curvatura de la Tierra? No la hay. Desde un gran edificio, yo estaba en edificios súper altos, no se observa eso. Desde un avión tampoco. ¿Desde dónde entonces? No, pero es que el viaje a la Luna. ¿Pero cuál viaje a la Luna? Si en el año 1969 supuestamente se fue para allá, pero Stanley Kubrick, el gran director de cine norteamericano, en su testamento dijo, yo participé del falso viaje a la Luna. Si en el año 1969 se fue a la Luna, ¿por qué no se volvió a regresar en todos esos años? Después, ahora, en tiempos modernos, Elon Musk, el multimillonario sudafricano, dice, no, tenemos mejor tecnología y todo esto y vamos a llegar a Marte y ahí, ¿no? Todo esto, pero en realidad, ¿es así o es simplemente tecnología, efectos especiales, ¿no? Entonces, realmente dudo mucho de que el ser humano pueda salir al espacio. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Por ejemplo, el viaje al espacio es un viaje de conciencia. Como volvíamos a hablar, para los antiguos el universo tenía tres niveles. ¿Se acuerdan? Le recordé plano superior, medio, donde están los seres humanos, e inferior. En el plano superior, ¿sabe quiénes viven? Los semidioses, los seres iluminados, ¿no? Todos los planetas. Por ejemplo, eh, Júpiter, Saturno, para los antiguos no eran rocas que estaban flotando ahí, estaban flotando en el espacio, no, ellos son maestros, ¿no? Por ejemplo, Júpiter representa el maestro de la espiritualidad. Saturno también es otro maestro que nos enseña a ver las cosas con mayor realismo. Marte es otro maestro que entrega una energía fuerte. Venus, las artes. Es por eso que nos influencian los planetas. Y nosotros no podemos ir a donde hay influencias superiores de todos estos seres de luz. No podemos viajar con nuestro estado actual de conciencia porque nosotros estamos limitados, nosotros somos presa del ego, de la codicia, de todo eso. Y mientras nosotros no nos libremos de eso, no podemos ascender a las partes superiores. Por lo tanto, con una nave de metal, propulsionada por combustible, no podemos ir a la fuerza hacia allá arriba. Esto es una mentira. Claro, todos ustedes son dueños de pensar, eh, pero todos los videos que hay, pero ¿cuáles videos? Si ni siquiera le preguntaron a los de la NASA, queremos ver más evidencia de los viajes a la Luna. Dijo, oh, disculpe, lo que pasa es que estuvimos investigando ahí con nuestros técnicos y en los carretones de grabación de la Luna alguien se les olvidó y grabaron encima de eso. Por lo tanto, la evidencia del viaje a la Luna se perdió. Imagínense. Entonces, es así, es algo muy raro, ¿no? Es algo muy raro todo lo que... Aquí, por ejemplo, tengo una imagen, esto fue un grupo de investigadores, matemáticos, científicos, en el año 1980 reunidos analizando el modelo védico, que mismo Carl Sagan, que hablaba ahí en la serie Cosmos en los años 80, él decía que lo que más se acercaba a la ciencia y muchas cosas eran los Vedas. Entonces ellos se reunieron y han hecho varios simposios de estudio de los Vedas, cómo ellos conciben el universo. Hay mediciones de la estructura que hablan los Vedas. Es interesante porque hay muchos investigadores, por ejemplo hay un alemán, él se llama Kurt Schillmann, es un lingüista alemán. Él viajó por diferentes partes del mundo
y se dio cuenta que habían pueblos muy alejados el uno del otro en diferentes partes de la tierra que tienen raíces sánscritas. En Ecuador encontró vestigios, en Egipto encontró vestigios, en Norteamérica encontró vestigios. Entonces él a esta raíz sánscrita en común lo llamó el proto-sánscrito y hablaba de que al parecer había una civilización madre en toda la tierra. Y esa civilización madre, Kurt Schillmann, que ustedes lo pueden investigar, Kurt Schillmann, este gran investigador dijo, no, hay una cultura importante a nivel mundial. Incluso en la cueva de los Tallos, ahí en Ecuador, debajo de varios artefactos hay escritos en sánscrito. Entonces, es increíble. Entonces, no podemos desestimar estas culturas antiguas. Y no fue que se juntaron un grupo de gente que no tenía nada más que hacer, unos locos, y empezaron a escribir todo esto. No, eso no se hace de esa manera. No existirían estas evidencias, como yo les digo, del puente entre el sur de la India y Sri Lanka que está ahí. Ustedes pueden pesquisarlo ahí en YouTube. Este puente está debajo del mar hasta el día de hoy. Entonces, estos escritos están. Incluso, por ejemplo, narran de dónde vienen estas civilizaciones. El maestro que inspiró a Mahatma Gandhi, el gran líder hindú, pacifista, el maestro que inspiró a Gandhi se llamaba B.G. Tilak. Este caballero mostraba que en los antiguos textos de los Vedas, más exactamente en el Rig Veda, decían que el origen de esas civilizaciones era en el Polo Norte, Los nórdicos, los vikingos también hablan de que sus ancestros y sus dioses todos venían del Polo Norte también. Y si ustedes se ponen a pesquisar más, los países que están alrededor del Polo Norte tienen muchas raíces sánscritas. Rusia, por ejemplo. Por ejemplo, en ruso, por ejemplo, en sánscrito, para llamar a la mujer en las escrituras se le dice Devi. ¿Ya? Y en ruso también para llamar a la mujer se le dice Devi. Entonces, y así muchas palabras que en este momento no me acuerdo, pero hay un común origen entre el sánscrito que está presente en todos esos pueblos de cerca al Polo Norte. Entonces, al parecer esta civilización empezó ahí, de ahí fue disgregándose por toda la tierra. Es muy interesante cómo en estos textos antiguos se describe nuestra tierra. Por ejemplo, mire, aquí hay un mapa, como se nos enseña ahí en los colegios. Esto es un planisferio. Ahí se ve, por ejemplo, que al sur, de aquí de Chile, de Argentina, de Sudamérica, está la Antártida. Pero si vemos África, también al sur está la Antártida. Y si vemos Australia, también al sur está la Antártida. Y si continuamos con esto, da la vuelta alrededor del mundo. Entonces, es por eso, este es un mapa de proyección azimutal equidistante, más conocido como el mapa Gleason, donde la Tierra, en vez de representarla a través de un globo, se puede representar en un plano. Y esto coincide mucho con la descripción de las culturas ancestrales. Ahí se puede ver la Antártida, que da la vuelta. El mismo capitán inglés, el capitán James Cook, pudo confirmar eso en 3 grandes viajes alrededor del mundo. Siempre chocaba de donde saliera en una muralla y el capitán James Cook. Entonces, este es el mapa de los terraplanistas, ¿no? Y este mapa también
es el logo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde utilizan un par de laureles al lado y lado, y es el logo de las Naciones Unidas. ¿Quién más que ellos, la élite mundial, son los que saben la forma verdadera de la Tierra? De hecho, los pilotos de la Segunda Guerra Mundial les basaban un mapa así para guiarse, para hacer desembarcos, bombardeos y todo eso. Funciona mejor en un mapa así que en una tierra global. Así que, queridos amigos, es información que está ahí, que no podemos desestimar a los pueblos antiguos, a las culturas ancestrales. Hay muchos estudios, por ejemplo, de este Bhagavatam, del Bhagavatam, que es este texto de los Vedas que habla del universo, en el quinto canto. Hay muchos estudios, por ejemplo, está que son los comentarios, está en inglés, del quinto canto del Bhagavatam, y analiza todos los capítulos de la cosmología hindú. Es súper interesante cómo se analiza, cómo se describe el universo con todos los anillos que yo les estaba contando. Pues, los movimientos del Sol, por ejemplo, hay el capítulo 21 del Bhagavatam, habla acerca de los movimientos del Sol. No habla de los movimientos de la Tierra, sino habla de los movimientos del Sol. En sánscrito, la Tierra es descrita como un lugar estable y los planetas son descritos como ellos se mueven, se llaman locas, o grajas. En cambio, la Tierra es descrita como un lugar estable, no tiene movimiento, tiene estos anillos alrededor. Entonces es interesante. Ojalá ustedes pudieran dar un espacio a hacer este tipo de investigaciones. Yo les quería compartir en el día de hoy, ¿no?, acerca de la literatura hindú, el Bhagavatam, y cómo se describe el universo. Bueno, podemos hablar también respecto a los Vedas. Por ejemplo, los Vedas hablaban de 4 aspectos muy importantes en el ser humano. Dharma, los deberes que tiene el ser humano con su familia, con la espiritualidad, con el universo. Dharma. Artha, el crecimiento económico, todas las personas que necesitan hacer alguna actividad para vivir en este mundo a través de la parte económica. Todo eso también se contempla en la parte de los Vedas. Dharma, Artha, Kama. Todo ser humano necesita disfrute también para ser feliz. Y Moksha. Moksha es liberación, el poder salir de la rueda del samsara, conectarse con la parte espiritual. Uno tiene que tener esos 4 aspectos completos: Dharma, Artha, Kama y Moksha. Bueno, me gustaría seguir hablando, pero quiero dar esta información en el día de hoy para que se pueda digerir mucho. Si es demasiada información, pues no se puede digerir tan fácil. Recuerden que todas esas historias, como la historia que les conté del rey Rama, Sita y Hanuman, el gran ayudante de Rama, ¿no?, y el gran superhéroe de la India, ¿no?, con los niños, cómo juegan ahí con Hanuman, este personaje que nos da grandes lecciones de amistad, de moral, de lealtad. Entonces, eso les quería contar. Muchísimas gracias. Me gusta mucho reconocer toda la sabiduría de las culturas